luz en las tinieblas. Encontraron a un ciego en una esquina de una gran calle con una lámpara de petróleo a su lado. Alguien se acercó y le preguntó diciendo cuál era el sentido de tener una lámpara siendo que era ciego y la luz le era tan indistinto como las tinieblas. El ciego contestó simplemente, para que nadie tropiece conmigo. Naturalmente, los que hemos recibido en nuestro corazón a Cristo no somos ciegos, pero a semejanza de este hombre, nosotros también debemos dar luz para que los que no conocen a Cristo puedan encontrar el camino al Padre con la luz de Cristo resplandeciendo a través de nosotros, sus seguidores. Muchos tropezarán en su búsqueda en pos de paz y de satisfacción. Nuestro mundo hoy es tenebroso, caracterizado por el pesimismo y por una profunda tiniebla espiritual. Por tanto, como creyentes debemos reflejar al Señor Jesús, quien dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Salvador también dijo en Juan 9:5, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero ahora que el Señor ha vuelto a la gloria del Padre, debemos reflejarlo en la manera en que vivimos para que otros sean atraídos a la luz. Cuando lo hacemos, glorificamos a nuestro Padre Celestial. Así tal como Jesús nos amonestó en Juan 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto nos lleva a un pensamiento. Si ardemos por Dios, los que no le conocen serán atraídos a la luz del Padre. Esto me hace reflexionar que todos los que tenemos luz no debemos esconderla, porque esta misma luz es la luz de Jesucristo. Les recuerdo que es mejor tener una relación personal con Dios más que una religión. Un saludo. Les habló el abogado Carlos Monroy y les recuerdo que me pueden seguir en mi canal YouTube, Abogado Carlos Monroy. Y no olvide suscribirse y darle like o manita arriba. Gracias. Bendiciones. Personajes bíblicos. Moisés. Su nacimiento y llamado al servicio. Primera parte. Uno de los personajes más enigmáticos e interesantes que la Biblia menciona es Moisés. Quizás porque con él da principio a una época en que la grandeza y poderío de Dios se manifiesta por conducto de este hombre hacia el ser humano y particularmente a los israelitas. Personaje de un temperamento en un principio tranquilo, pero pasado el tiempo y sobre todo al autodescubrirse no ser egipcio sino israelita, su comportamiento se vuelve un tanto violento e impulsivo. Sin embargo, sufrió un cambio cuando dejó que Dios ministrara su corazón al punto de sujetar su carácter y voluntad a la voluntad plena de Dios. Así lo leemos en el libro de Números, capítulo 12, 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. También veremos en este recorrido que en muchas ocasiones el pueblo de Israel, con su actitud rebelde hacia Dios, hizo que Moisés tuviera que intervenir por ellos para no ser destruidos. Esto incluía a los familiares de Moisés, ya que con intrigas en su contra, parecería que no siempre les agradó que Dios lo haya elegido. Moisés es el autor del Pentateuco de acuerdo a los estudios que se han hecho. Cuando hablamos del Pentateuco, hablamos de los primeros 5 libros de la Biblia: libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. De acuerdo con la Biblia, sus padres fueron, así lo menciona Éxodo Génesis 6:20. y Amram tomó
por esposa a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Es importante mencionar que el pueblo de Israel habitaba la tierra de Egipto. Haciendo un poco de memoria, recordemos que el pueblo de Israel llegó a Egipto como resultado de la venta que hicieron los hermanos de José, todos ellos pertenecientes a las 12 tribus de Israel. Para ratificar lo que estoy diciendo, tomemos un poco de lo que expresó Esteban cuando discutía con los religiosos de su época antes de que le quitaran la vida. En Hechos 7, 9, 10, 14, 15 y 18 al 22. Dice lo siguiente: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Versículo 14, y enviando José hizo traer a su padre y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob de Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Versículo 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagase. Versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Los egipcios entonces tenían a los israelitas como esclavos, mismos que eran obligados a la elaboración de barro y ladrillo, así como a labores del campo y más. Así lo leemos en el libro de Éxodo 1, 13 y que dice 14. lo siguiente: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Llegó un momento que el pueblo de Israel se multiplicó demasiado, de tal manera que esto preocupó a los egipcios, y esta situación potencialmente crearía una inestabilidad como nación en Egipto, por lo que el rey de Egipto expidió un decreto en el cual obligaba a las parteras de las hebreas a matar a todo recién nacido si era varón, y no así si era mujer. Así leemos en Éxodo 1, 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Sin embargo, las parteras, temiendo a Dios, no cumplieron la orden que les dio el rey, y cuando se enteró del incumplimiento de su mandato, mandó traer a las parteras a su presencia. Lo leemos en Éxodo 1, 17 al 19. Pero las parteras, temiendo a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Aquí tenemos un primer aprendizaje. Siempre que tratemos de obedecer a Dios, Él, como respuesta a la finalidad que tengamos en hacer su voluntad, bendecirá a su pueblo. Es el caso que así sucedió con las parteras hebreas. Así lo leemos en Éxodo 1, 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Faraón, como no vio resuelto el ordenado a lo que le dijo a las parteras
de cumplir la orden, volvió entonces a establecer otro ordenamiento, diciéndole a todo el pueblo egipcio que si sabían de algún nacimiento de algún israelí y que fuera varón, lo arrojaran al río para que muriera. Eso lo leemos en el libro de Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. De Moisés se puede decir que su nacimiento fue todo un acontecimiento bendecido y protegido por Dios. Los padres de Moisés, al haberlo tenido, trataron de protegerlo, ocultándolo. Sin embargo, al verse presionados y poder ser descubiertos, decidieron ponerle en el río. Leemos en el libro de Éxodo 2, del 1 al 4. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiéndole ocultar más, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Así pues, sucedió que este mismo día que ponen a Moisés en el río, la hija de Faraón también fue al mismo río, y al ver que algo flotaba en el agua, mandó a una de sus criadas a ver. Leemos en Éxodo 2, 5 al 10, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, y vieron la arquilla de carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Estos acontecimientos pues reflejan la mano de Dios protegiendo a Moisés. No hay nada fuera del orden de lo planeado por Dios. Si bien es cierto, posteriormente estudiaremos la forma en que Dios llama a Moisés para llevar a cabo la obra de rescate sobrenatural en el pueblo de Israel, en la ciudad de Egipto. Estando en la zarza ardiendo, el cuidado que Dios tiene de Moisés en su etapa infantil es sorprendentemente impresionante, pero me gustaría hacer una acotación para todos los cristianos en todo lugar y en todos los tiempos. No hay para Dios ninguna diferencia de cómo Dios cuidó a Moisés a cómo Dios quiere hacerlo por usted. Lo que puedo ver es que la historia de Moisés quedó plasmada en las Escrituras, pero si usted pudiera hacer memoria de muchas de las dificultades que pudo haber enfrentado quizá desde que nació, estoy seguro que habría mucho material impresionante de cómo Dios seguramente lo protegió a usted. En medio de muchos peligros y en medio de muchas dificultades, el mismo amor hacia Moisés es el mismo amor para usted. Por lo que si Dios tenía un plan para Moisés y lo protegió en múltiples ocasiones, Él que ahora, después de haber hecho una retrospectiva de su vida y recordando todas las etapas de peligro que pudo haber librado, recuerde, piense que Dios lo ha hecho por usted, porque hay un plan para usted, así como lo hubo para Moisés. Siempre habrá un plan para todos aquellos que se declaran hijos de Dios. Siguiendo adelante con el personaje de Moisés, veremos
¿Cómo le enseñará Dios el sentimiento de rescate al pueblo de la esclavitud en que vivían? No sería a través de la fuerza y capacidad humana. Dios le mostraría a Moisés que querer librar a los israelitas haciéndolo en sus propias fuerzas, o el realizar el rescate del pueblo de una manera sobrenatural y poderosa haría una gran diferencia. Notemos entonces primeramente cómo Moisés quiso hacerlo en sus propias fuerzas. Leemos en Éxodo 2:11 al 14, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Y entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Esto es un fiel reflejo de cómo llevar a cabo un rescate en fuerzas humanas, lo que nos hace reflexionar y considerar nunca hacer la obra de Dios solamente en nuestras propias fuerzas. Permítase ver el panorama de lo que Dios tiene, ve y cómo Él hará las maravillas de una manera totalmente diferente, magistral y poderosa. Una de las cosas que se observa en Moisés para este momento, al querer proteger a un hebreo, es que independientemente de que fue criado a los pies de la realeza egipcia y que siendo muy pequeño le pudieron probablemente esconder su origen, esto es, el que supiera que no era egipcio sino hebreo, de cualquier manera que haya sido, es claro que al salir a los campos egipcios ya había descubierto que él era hebreo, puesto que la Biblia dice que salió a sus hermanos. Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que crecido salió Moisés a sus hermanos. Para este momento ya sabía quiénes eran sus hermanos, los israelitas, tanto así que se confiaba y cómo quiso defender a un israelita de un egipcio. Éxodo 2:12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hay otro pasaje en la Biblia que no solo confirma que no solo sabía sus orígenes hebreos, sino que renunció a ser llamado a ser hijo de las hijas de Faraón. Hebreos 11, 24 y 25. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de los temporales y del pecado. Es importante notar cómo lo expresa este versículo. Por la fe, dice, todos hemos tenido que enfrentarnos a muchas decisiones en la vida que nos hará tomar un rumbo, y dependiendo de esa decisión, nuestras vidas girarán alrededor de la decisión tomada. Ahora, me gustaría enfocarlo al contexto espiritual. Ahora que está escuchando usted esta enseñanza, sepa que Dios le creó y que tiene planes en esta vida para usted. Independientemente de lo que usted tenga en lo personal, en su mente, quiero decirle que los planes de Dios para usted son planes eternos. Le tengo noticias. Cualquier decisión que tome de hoy en adelante, poniendo su fe en Dios y permitiéndole que Él lo guíe en toda decisión que tome, su camino será bendecido y Dios estará para protegerlo y respaldarlo. Moisés renunció a las riquezas y a la protección, al estatus y a todo aquello que le trajera beneficio por pertenecer a la realeza egipcia. Sin embargo, a todo esto renunció por la fe, sabiendo que Dios podía bendecirlo mucho, pero mucho más. Cuando Moisés huye por haberse
visto descubierto de quitarle la vida a un egipcio, se refugia en la tierra de Madián. Así leemos en Éxodo 2:15. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Mientras Moisés habitó de la tierra de Madián, conoció a la que sería su esposa, de nombre Séfora, hija del sacerdote Madián. En Éxodo 2:21 nos dice la Biblia, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Tal parece que el haberse ido a Madián habría quedado olvidado el plan de Dios para rescatar a los israelitas de la esclavitud egipcia. Pero teniendo Moisés 80 años, Dios le apareció a Moisés en medio de una zarza ardiendo, la cual no se consumía. Esto lo vemos en Éxodo 3:2-10. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y he visto su opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí podemos ver el llamado formal de Dios a Moisés para llevar a cabo el plan de rescate hacia el pueblo israelita de los egipcios. Sería bueno hacernos la siguiente pregunta, ¿que no acaso era lo mismo que Moisés quería hacer con sus hermanos? La respuesta es sí. La gran diferencia está en cómo se haría. Moisés en sus propias fuerzas y capacidades y cómo lo hizo finalmente Dios. La diferencia entre un rescate y otro estaba en la forma como se haría. Le pongo un ejemplo. No es lo mismo que usted quiera hacer una zanja de 5 kilómetros con una pala a llevarlo a cabo con una maquinaria retroexcavadora. Lo mismo pasa cuando dejamos que en nuestra vida intervenga Dios para cumplir los objetivos que Él nos ha mandado hacer. Una vez que Moisés entiende esto, la primera encomienda que Dios le da a Moisés es que se tendría que presentar delante de Faraón acompañado de otras personas y decirle que dejara salir de Egipto a los israelitas y celebrar una fiesta en el desierto. Así se lee en Éxodo 3:18-20. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Notemos que la actitud de Moisés al llamado a servir a Dios, sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, muestra en principio un Moisés lleno de excusas para cumplir el mandato. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No es lo mismo querer hacer las cosas a pasar del querer al hacerlas. En México tenemos un personaje cómico superhéroe que por razones de derechos de autor no puedo mencionar su nombre, pero que como todo superhéroe quería hacer el bien a la humanidad, pero cuando tenía que enfrentarse a hacerlo decía, sí lo hago, y no se le veían muchas ganas de realizarlo. Así le sucedió a Moisés, expresándole a Dios, sí lo hago, pero le presentaba también excusas. Su primera excusa,
Éxodo 3, 11. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Notemos la respuesta de Dios para Moisés. Prácticamente le hace una aclaración de que él no es quien sacaría al pueblo por sus propias fuerzas, sino por la mano poderosa de Dios. Éxodo 3, 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Inmediatamente encontramos la segunda excusa. Éxodo 3, 13. Dijo Moisés a Dios: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces vino una respuesta de Dios en Éxodo 3:14 y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y entonces encontramos la tercera excusa de Moisés. En Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y aquí viene la respuesta de Dios, la cual encontramos en Éxodo 4, del 2 al 4. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en el tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Y ahora encontramos la cuarta excusa de Moisés. En Éxodo 4, 10. dice Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Una respuesta de Dios fue Éxodo 4:12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Y qué cree? Encontramos en Moisés la quinta excusa. Éxodo 4:13. Y le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y la respuesta de Dios fue en Éxodo 4:14 de la siguiente manera: entonces Jehová se enojó Dios contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Éxodo 4:16. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Después de este diálogo que Dios tuvo con Moisés, este último, viendo que no tenía posibilidad de escapar del mandato de Dios, se enfiló a cumplir la encomienda. Así leemos en Éxodo 4:18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. En este último versículo podemos ver a un Moisés que está con la esperanza de que sus hermanos ya no estén vivos, y de esta manera quizá podría librarse del mandato de Dios. Moisés se dirige a Egipto. Sin embargo, en el camino fue renegando de la orden que Dios le dio de que sacara a su pueblo de Egipto. Notemos que hubo un momento en que, ante tanto negativismo, Dios quiso quitarle la vida a Moisés. Así leemos en Éxodo 4:24. Y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Viendo Moisés que no tenía alternativa ni escape para cumplir la voluntad de Dios, se presenta delante de Faraón con Aarón para que deje salir a los israelitas por 3 días al desierto para celebrar la fiesta celebrada para Dios. Pero no fue nada fácil que Faraón dijera y diera el permiso a los israelitas. No les iba a permitir que 3 días estuvieran en el desierto. Así leemos en Éxodo 5,
1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni conozco ni dejaré ir a Israel. Así también vemos cómo Faraón endurece los castigos al pueblo de Israel. En el libro de Éxodo 5, 7 al 9 dice: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por ellos mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiré nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz, diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esta actitud de Faraón hace que Moisés sufra un desánimo a tal grado que hace culpable a Dios de que Faraón haya aumentado el trabajo al pueblo israelí. En Éxodo 5, 22 y 23 leemos: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Moisés ignoraba que las empresas grandes nunca serán fáciles, y sacar al pueblo por 3 días, claro que no sería fácil. Y es aquí donde todos aquellos que decimos creer en Dios, debemos esperar en Dios para ver sus maravillas, no desfallecer, sino creer, tener fe, porque lo que veremos será maravillosamente grande. Moisés y Aarón enfrentan a Faraón en una etapa ya no de pedirle, sino de exigirle el cumplimiento, el mandato que Dios les ordenaba, que era dejar al pueblo de Israel salir de Egipto. Esto es significativo, así como didáctico, ya que nos permite aprender que cuando estamos frente a circunstancias adversas que nos están afligiendo, mantengamos nuestra fe en Dios y no nos desanimemos por nada ni por nadie, y con autoridad ordenar el cumplimiento de las promesas de Dios para sus hijos. Así la palabra ordenadora de Dios que Moisés le dijo a Faraón la encontramos en Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo. Es una orden categórica dada por Dios, y así debía decirla Moisés al estar frente a Faraón. La negativa de Faraón hizo que Dios sembrara 10 plagas a los egipcios. Así podemos enumerarlas. La primera, una conversión de las aguas en sangre. Segunda, una plaga de ranas. Tercera, una de piojos. Cuarta, una plaga de moscas. Quinta, una plaga sobre los animales egipcios. Sexta plaga, el salpullido que produjo úlceras. Plaga 7, granizo. Plaga 8, langostas. Plaga 9, tinieblas sobre la tierra. Y plaga número 10, la muerte de los primogénitos de Egipto. Entre la 9ª plaga y la última, Dios prosperó con riquezas al pueblo hebreo, para lo que les dijo que fueran con sus vecinos los egipcios y les pidieran que les entregaran todas las alhajas y los anillos y las cadenas y los aretes, específicamente a los israelitas, que todo lo que pidieran fuera exclusivamente de oro y de plata. Los hebreos, los hombres a sus vecinos y las mujeres a sus vecinas, las mujeres. Éxodo
11, 2 y 3, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos del servicio de Faraón y a los ojos del pueblo. En cada una de las plagas que Dios envió, mostró paciencia con Faraón, ya que cada vez que el pueblo egipcio llegó a tener plagas, Faraón pedía la misericordia de Dios. Y una vez que Dios quitaba la plaga, volvía otra vez a tener una conducta endurecida contra los israelitas. Por lo que Dios mostró por último una plaga o señal que definitivamente Faraón no volviera a querer pasarse de listo con Dios. Y esta última consistió en quitarle la vida a todos los primogénitos de los egipcios, así como los primogénitos de los animales. Leemos pues en Éxodo 11, 4 al 7, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré en medio de Egipto y morirá todo primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de las siervas que están tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni nunca jamás habrá. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace referencia entre los egipcios y los israelitas. Si regresamos un poco hasta el momento en que Dios llamó a Moisés a su servicio, vemos que este momento de la muerte de los primogénitos de los egipcios ya había sido profetizado. Regresemos al capítulo 4, que dice que el pueblo de Israel es su hijo, y posteriormente a esto declara el fallecimiento de los hijos primogénitos de Egipto. Éxodo 4, 22 y 23 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Estas palabras le fueron dadas a Moisés mucho antes de que ocurrieran las plagas. Y esto es en respuesta a lo que Dios menciona en el versículo 22 del mismo capítulo. Esto es, que al endurecer Faraón su corazón y no dejar salir de Egipto a los israelitas, no solo eran los israelitas, sino para que Dios viera a Israel, le llamó que era su hijo, exigiéndole a Faraón que dejara salir a su pueblo. En su omnisciencia, Dios ya sabía que la terquedad de Faraón iba a ser grande y que no dejaría, con todas sus negativas, salir al pueblo. Por lo tanto, la profecía se cumple, muriendo todos los primogénitos de Egipto. Esto fue devastador. Llegó el momento en que Faraón dejó salir a los israelitas, y esto alegró a los egipcios de que ya no iban a tener a los egipcios en su tierra, a los hebreos en su tierra. Así lo leemos, Egipto se alegró, dice la Biblia, porque su terror había caído sobre ellos, pero se alegraron. Una vez que los israelitas salieron de Egipto, hubo varios acontecimientos de carácter sobrenatural que Dios realizó, tales como cruzar el Mar Rojo en seco, las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, la lumbrera en el camino, la nube, el agua que brotó de la peña, la serpiente de bronce, o acontecimientos como la creación del arca del pacto, el lugar santo y el lugar santísimo, el tabernáculo, etc. Todo esto lo veremos
en siguientes estudios, ya que el cúmulo de experiencias en la vida de Moisés no se pueden expresar en un solo estudio, y menos con un solo evento. Por ahora, he querido resaltar la persona de Moisés como un personaje bíblico. Por último, diré que Moisés no tuvo el privilegio de entrar a la tierra de Canaán, tierra dada al pueblo de Israel después de su andar por el desierto por 40 años. Moisés murió a la edad de 120 años. Hasta la fecha, su sepulcro no ha sido hallado, y el pueblo mantuvo duelo por 30 días. Con esto, doy por terminado el estudio sin que hagamos una última mención de cómo el pueblo de Israel, estando con Dios, estaba listo para salir de Egipto. Pero veremos que esta actitud positiva de querer salir de Egipto era relativa, ya que al estar considerando querer salir, muchas veces el pueblo de Israel no creía esa promesa y no veía en Moisés a ese líder. Sin embargo, finalmente el pueblo de Israel salió de Egipto. Esto nos debe de llevar a una reflexión. Así como Dios sacó de la esclavitud a los egipcios, a los israelitas, de los egipcios, también nosotros veremos que nos sacará de muchas cadenas de esclavitud, como pueden ser enfermedades, problemas, miseria, problemas familiares, problemas laborales, problemas de pecado, en fin, una cantidad de cosas que pueden hacer que su vida se entristezca porque vive en esclavitud. Pero las promesas de Dios para los egipcios, para los israelitas, fueron claras, como también son claras para nosotros, todos aquellos que nos llamamos y que somos hijos de Dios, que el Dios Altísimo nos librará de toda esclavitud, de toda atadura y de toda situación que quiera tener atado y esclavizado a su pueblo. Nosotros somos también su pueblo. Con esto doy por terminado el estudio. Bendiciones para todos.